al punto que cuando tenía 5 años me la desahuciaron. Wow. Me la desahuciaron y yo con esa fuerza que saca uno de madre, hasta le discutí a los médicos y le dije que no, que mi hija no se moría. Yo no estaba preparada. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento y estamos súper emocionados en un nuevo episodio de Estados Unidos Habla Español. ¿No es así, Virgi? Aquí estamos una vez más, Virgi Gobea, Vanessa Uribe, con un invitado muy especial, Roxana Montalbano. Y ella es coach de vida, pero yo quiero que tú, Roxana, bienvenida, te presentes, porque aparte de ser coach y todo esto, tienes una historia maravillosa que está aquí para inspirar. Ligada a la transformación. Lo decíamos hace rato, porque aquí, ustedes saben, acá tenemos bien el título de Roxana, pero está en inglés y bueno, nosotros somos un poquito... Nosotros hablamos español. Hablamos español, sí. Yo quiero que tú lo digas de la manera correcta porque no queremos equivocarnos. Okay. Bueno, soy Roxana Montalbano, soy coach transformacional de vida y salud certificada. Me especializo en psicología positiva, neurociencia, programación neurolingüística y bienestar emocional. Me encanta. Wow. Salud por eso. Salud por eso. Estábamos hablando tras cámaras y me encanta la historia, la fuerza que tienes, porque aquí donde la ven, ella sonriente, hermosa. Ay, gracias. Ha pasado por situaciones que, bueno, yo siento que también todos en la vida tenemos momentos así y la diferencia la marca en cómo la afrontamos. ¿Qué te lleva a ti a convertirte en esto, en un coach transformacional, de vida, de salud? Yo sé que tú lo dices mejor, pero bueno, ¿cuál fue ese acontecimiento que te llevó a...? Bueno, todas las experiencias, como tú mencionaste, que me han pasado en mi vida. Tuve una hija preciosa que sufría de problemas médicos críticos. Duré 17 años viviendo, como quien dice, en un hospital por su condición y ella me dio la fuerza y me enseñó lo que es verdaderamente el amor, la resiliencia y el seguir adelante. Cuando tú dices que pasaste 17 años, ¿este diagnóstico fue desde el nacimiento? No exactamente desde el nacimiento, unas horas después de haber nacido, la niña sufrió de convulsiones, tuvo un parto complicado, pero el problema de ella surgió después, comenzó a tener más y más complicaciones, al punto que cuando tenía 5 años me la desahuciaron. Wow. Me la desahuciaron y yo con esa fuerza que saca uno de madre, hasta le discutí a los médicos y le dije que no, que mi hija no se moría. Yo no estaba preparada para dejarla ir y no era mi llamado ni el de ellos tampoco. Dios la crió, Dios la creó. Dios se la llevaba cuando era el tiempo de Él, no de los médicos. Y esa seguridad con la que tú la afrontaste, que lo estábamos conversando, tenías razón. Porque no se la llevó. O sea, médicamente ya no había más nada que hacer. No. ¿De dónde sacabas esa fuerza? ¿Las veías a ella? Esa niña tenía un espíritu increíble. ¿Fue una niña buscada? Sí, con mucho amor. ¿Tu embarazo fue tranquilo? Pregunto esto porque siempre, yo con mi embarazo procuré tener como que mucho cuidado con mis sentimientos, con lo que vivía, porque quería que mi bebé pues se sintiera pleno y seguro conmigo. Claro. Entonces también viví la etapa de una persona que amo, que amé y su embarazo quizás no fue en los últimos meses lo más ideal. Y se asocia quizás con ese parto doloroso, con esa pérdida, con el sufrimiento que hayas podido tener en el embarazo. No sé si me explico. No, yo no. Mi embarazo con mi hija fue perfecto, pero antes de ella yo sí tuve una pérdida. Okay. Yo también. Yo tuve una pérdida antes de mi bebé, que un misterio porque parecía que eran gemelos, mellizos. Entonces falleció uno y al parecer se quedó mi niña. O sea, tu niña era gemela. Al parecer. Porque Increíble. Sí. Wow, eso no lo... Bueno, sí, en el caso de mi abuela, por eso a veces me dicen como que vas a tener morochos y me asusto, la verdad. Pero bueno, si vienen morochos, bendito Dios. También tuvo ese caso que mi tía nació y venía con un gemelo, pero el gemelo como que no resistió.
Sí, es como Un caso similar. Y a veces no sabemos, por lo menos cuando yo también tuve la pérdida, ya lo había como publicado y la gente estaba súper emocionada. Ese miedo. Y ya luego yo dije, ok, yo ya lo dije, ahora tengo que decirle a la gente también, con todo el dolor de mi alma, que también tuve una pérdida. Y lo exterioricé y lo dije. Y la cantidad de mujeres que yo ni de imaginarme que habían pasado por lo mismo fue impresionante. Y de esa Eso. manera me ayudó también a soltar el dolor. No Sí. sé si en este caso Roxana, también. lo hablamos hace un tiempo y yo te dije, o sea, que tu dificultad al hablar y contar es esa, el tener que decir tu historia, pero te lo dije que es una manera de ayudar a esas personas Sí, que han totalmente. atravesado Claro. por lo mismo, que se sienten solas. Y uno porque mismo siento que es un suelta, recorrido- Virgi. Sí. No sé si pasa, pero Sí. cuando al principio como que cuando uno lo tiene callado, está el Duele dolor, más. está el sufrimiento y tal, pero cuando lo exteriorizas, lo cuentas y vuelves y vuelves y vuelves, como que la carga se hace más... Se vuelve una liberación, Oh, te liberas. ujú. Hay que hablar, hay que expresarse, hay que decir lo que se siente. Yo trabajo mucho en eso, en la sanación, y para sanar hay que hablar. Si tú te es quedas, uno de los consejos que acuerdo. sí, por lo hay menos... que hablar, hay que buscar. Siempre va a haber una persona que te escuche. Yo digo que lo más importante cuando tú estás pasando por un momento difícil es buscar a alguien que te pueda dar ese tiempo de escucharte, sin juicios, sin críticas y sin expectativas. Escuchar, Ahí es nada cuando más. entra también la parte quizás profesional, siento yo, Roxana, tú me corregirás, y lo he hablado varias veces, que no es lo mismo hablarlo quizás con una mamá, con tu hermano, con tu padre, que sí es gente que te va a apoyar, pero quizás no te va a brindar las herramientas que son, porque ya sea que estén pasando igual por el mismo dolor de una manera diferente, porque cuando pierdes a alguien, todos viven un dolor diferente. Exacto. Y entra la protección. Tú sabes, tu familia Me trata cubro yo de mi dolor para que tú no sufras por mí, por el Ajá. otro, por... Ahora, Roxana, pregunto, cuando estabas en esta situación con tu hija, ya que hablas de que tenemos que, ¿qué persona estaba contigo escuchándote y de cierta manera apoyándote y diciendo, sabes qué, yo también siento lo mismo que tú, esto no va a pasar, Dios tiene la última palabra? ¿Quién era esa persona? Yo me siento muy bendecida porque tengo una familia ejemplar. Mi familia no te puedo ni decir, no tengo ni palabras. Y tengo una muy buena amiga también, que lo que yo uno a veces quiere proteger y a veces protegiendo al otro te haces daños tú. Yo quería hacerme más la fuerte y yo no quiero que me vean sufrir, yo no quiero que me tengan pena, pero sí por dentro necesitaba sacar lo que tenía que hablarlo. Entonces, sí, siempre uno... tú lo balanceas, siempre aparece una persona y a veces una persona que ni siquiera es amiga, que ni siquiera es familia. Mandada por Dios, digo yo. Viene ángeles, yo digo que siempre hay ángeles en la tierra. Yo fui muy dichosa con la travesía que tuve con mi hija, conocí médicos excelentes, enfermeras, hasta personas de la limpieza que veían a uno día tras día en ese hospital. Y me siento bendecida de lo que pasé y digo que Dios sabe hasta dónde puede uno llegar. Y yo usé mi dolor, mi trauma, porque me traumé, Claro. para levantarme, para decir, tú sabes que hasta aquí no es. Hay más. Y en honor a mi hija, porque esa niña, como te digo, me enseñó el amor 100%, 1000%. Con todos los problemas médicos que tenía, siempre tenía una sonrisa. Y sus ojos tenían un brillo que no te lo puedo ni explicar. Y me enseñó a acercarme más a Dios, porque cuando pasamos momentos difíciles y pedimos y no vemos respuesta, a veces tendemos a retirarnos. Si yo rezo y hago las cosas bien y yo no le hago daño a nadie, ¿por qué me pasa esto a mí? Y no es porque me pasa a mí, ¿para qué me pasa a mí? ¿Y qué puedo aprender de esto? Que me hice más fuerte. Yo crecí como la única nieta en la familia de mi papá por casi 10 años, hembra, y crecí un poquito mimada. Y me casé
tuve la dicha también de conocer a un hombre muy bueno que me quiso mucho, fue un excelente padre y también me atendió de la misma manera que me atendían en mi casa, me protegió muchísimo y a veces esa extra protección te limita un poco. Pero con mi hija aprendí a ser fuerte, a decir lo que tenía que decir, a enfrentarme a médicos, a quien tenía que enfrentarme, lo enfrentaba. Es que literal un hijo yo siento que te vuelve una leona. Sí, Sí, O sea, te total. esa es la palabra, te transforma. No, y yo me imagino a Roxana el pasar el tiempo y a pesar de que le dijeron eso a los 5 A años, los ¿cuánto tiempo pudiste tenerla, apapacharla y disfrutarla? Bueno, como te dije, me la desahuciaron a los 5 y ella falleció a los 17. Wow. Ya cuando tenía mi bebé, mi niño varón, la niña murió y él tenía 16 meses de edad. Y que fue mi almohadita, mi todo. ¿Cómo se llama esa angelita, esa princesa? Jessica Ámbar. Jessica. ¿Recuerdas algo que te haya dicho Jessica ya a los 17? Que te haya marcado y que tengas, como quien dice, latente por allí, que dijeras, wow. La niña, ella también, encima de los problemas que tenía pulmonares, ella sufría de parálisis cerebral y tenía epilepsia. Ella no hablaba, pero sí se comunicaba. Lo que te puedo decir, que me llena de mucho sentimiento, cuando ya ella ya iba a fallecer. Ya fue crítico, ya no, ahí sí era verdad, a los 17 ya no había nada que hacer. Yo la abracé y le sentí a ella como que, sin decirlo con palabras, me dijo, ya estoy lista. Y eso fue increíble porque Fue algo que sentiste en tu lo corazón. sentí y me sentí preparada para aceptar que ya era tiempo de ella irse. Es complicado porque nosotros conectamos mucho es que me quiebro. Su mamá se llama Roxana también, creo que coincide. Y ella tenía cáncer y es de las niñas, me atrevo a decir que la niña más positiva que yo he podido conocer. O sea, era increíble, era como que la mamá nos contaba que cuando a ella le dan el diagnóstico, estaba con su mamá y papá y la niña fue la que le dijo, como casi que los agarró y le dijo, ajá, doctora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ella pasó su proceso, lo superó, o sea, todo súper bien, victoriosa y lamentablemente luego vuelve a recaer. Y recuerdo que la última conversación que yo tuve con ella, de esa niña fuerte, yo ya estaba aquí y yo hablo con ella y la última nota de voz que me dijo fue como que ya estoy cansada. Entonces, wow, para mí fue como que wow, y yo creo que ellos en medio de todas esas cositas que pasan, son también angelitos que ha enviado Dios a la tierra a enseñarnos muchísimas cosas. Y cuando hablas de tu hija, así como que la siento incluso en presente, en que está aquí, en que me ha enseñado, en que y creo no, ya lo hablamos y ver a Roxana aquí y saber que no solo fue ese golpe. No. Después de un tiempo, porque nunca se sana ese dolor, se supera. Ok. Aprendes a vivir con él. Pero yo tenía a mi hijo, yo no podía darme el lujo de estar triste todo el tiempo porque no era justo para él tampoco. Nos mudamos, yo vivía en Long Island, New York, nos mudamos a Carolina del Norte y por mi esposo y su trabajo nos transfirieron aquí a Georgia. Yo vivo aquí en Georgia, voy a tener como 8 años y llegó el COVID y lo que tú te cuidas y mira todas estas personas muriendo y tú nunca piensas que te va a llegar a ti y nos llegó a nosotros. Mi esposo falleció de COVID. Ya van a 5 años de su fallecimiento. ¿Y fue luego de lo de tu esposo, luego de estas dos situaciones, o fue luego de tu hija que tú te conviertes? Yo comencé a buscar yo soy muy espiritual, y comencé a buscar otra manera de sanar cuando murió mi niña. Pero en verdad me dediqué a ser coach transformacional de vida y salud cuando murió mi esposo. Me entrené, estudié y aquí estoy. Pero fue ya cuando murió mi esposo. Antes de todas estas pérdidas o este proceso, ¿no habías tomado como la acción? ¿No habías sentido como que esa necesidad de
de buscar, de aprender sobre esto? Sí, no había tenido la necesidad hasta que, como tú dices, falleció mi esposo y era otra pérdida, otro dolor, y no quería que eso me definiera. Okay. Yo quise buscar más allá de, sí, yo inclusive fui a terapia con mi hijo, de terapia de duelo, y todavía yo decía, no, no es aquí, no es aquí, porque yo digo, con lo que yo he aprendido en mis vivencias, para tú sanar y ayudar a otro, tú tienes que sanar tú primero, y sanar por dentro, no es decir, sí, yo estoy bien, porque a veces te puedes ver bien, y no es verdad. Y Correcto. Roxana tuvo momentos donde se veía bien porque obviamente tenía un niño al que tenía que brindarle alegría, brindarle apoyo, brindarle amor y todas sus necesidades como madre. Roxana en algún momento se sintió que simplemente era una careta. Sí, muchas veces. Pero y qué Muchísimas bonito lo que veces. ella dice también de que ella misma, o sea, buscó la manera de transformarse porque de repente fue a buscar otra ayuda en lo que son profesionales y lo entiendo perfectamente, pero yo creo que nada como una persona que realmente ha vivido el dolor, que tiene la experiencia y brindarla ahora a otras personas que lo necesitan con eso que realmente te funcionó. Exacto. Entonces estás transformando realmente las vidas y la invitación también es a las personas que se sientan identificadas, que han pasado por procesos parecidos, porque todos en la vida lo tenemos. Yo siempre he contado, yo tuve la pérdida de mi suegra y a la semana la pérdida de un bebé. Entonces fueron dos golpes fuertes y todos lo reaccionamos diferente. Por lo menos a mí, yo siento que lo que nos dio fuerza fue nosotros conversando en el carro mientras llorábamos, pensar en cómo nos quieren ver ellos, cómo te gustaría que nos viera tu mamá ahorita. Y él me respondió en ese momento, me diría que para adelante y le gustaría verme bien. Y eso fue, Roxana, como un Exacto. o sea, fue una fortaleza que nos dio. Y es que siento que cada persona también lleva un duelo de diferentes maneras. Sí, O sea, yo total. he vivido también pérdidas muy cercanas a mí. De hecho, este tatuaje es como después de eso y referente a mis estrellitas en el cielo, siempre digo. Y la primera pérdida que yo tuve en sí fue la hermana de mi esposo, mi cuñada, que para mí era mi hermana. O sea, hicimos un vínculo sagrado, divino, que cuando yo escucho chistes de cuñadas o que no se quieren, yo digo, Dios mío. Mi cuñada Ella era los lo está máximo. viendo ahí contigo los chistes y se está riendo también. Literal, Sí. literal. Entonces, en ese momento particular, que fue como que la primera vez, antes había muerto un primo, todo, pero yo estaba muy pequeña también. Entonces, esta pérdida principalmente a mí me chocó bastante. O sea, y yo decía, claro, si yo estoy sufriendo, yo no me quiero imaginar el dolor tan grande que está sintiendo mi suegra, por ejemplo, que está sintiendo mi esposo, porque Ale era su hermano y para mí siempre yo los vi, era la niña de sus ojos. Y yo decía, Dios mío, o sea, qué duro debe ser esto, porque yo intenté, al mes de ella fallecer, quedó su bebé. Fue después de su cesárea, quedó su bebé y ese bebé siento que era toda la luz para toda la familia. Mi suegra también lo llevó de una manera totalmente diferente, que para muchas personas quizás era confuso, pero no sabíamos qué estaba pasando dentro de ella, y hoy por hoy la actitud que ella ha tomado, a pesar de luego de un tiempo vive un ACV, y la fuerza que la ha mantenido, siento que también es mucho que cuando pierdes a alguien o cuando estás pasando por un dolor, aunque parezca irónico, siempre hay un motivo. Siempre hay un motivo para que tú sonrías, para que tú tengas fuerza, y es como algo divino. También siento yo que Dios te pone. A mí no se me olvida una frase de un tío que me dicen en medio de eso, porque meses después de mi cuñada muere un primo, y me dice, tú eres luz dentro de esta oscuridad con el bebé. Y eso a mí me marcó, y ahí yo dije, ok, mi bebé siente todo esto, yo tengo que ser fuerte. Me limité de muchas cosas también, pero es algo con lo que tienes que ir aprendiendo y darte cuenta de lo otro, el positivismo. Exacto. Cómo uno transformar la mente. Yo perdí a mi abuela está en Venezuela, yo aquí, y yo estaba embarazada. Y para mí fue, o sea, que mi esposo me llama por videollamada y me dice, mi amor, tu abuelita se puso mala, porque yo estaba con mis sobrinos pequeños. Está malita, pero en la cara de él fue como que está malita. Y yo lo que le dije fue no, y él me dijo sí. Y ahí fue como que respiré
Y yo dije, nada, mi sobrinito chiquitito, mi Vane, ¿qué pasa? No. Nada, papi. La abuela se fue al cielo, o sea, fue. Pero yo era como que lo exterior. Al final sí lloré. Porque yo digo, tengo que igualito. Pero después de cierto tiempo, Vane, por ejemplo, en tu caso, tú hablas de tu pérdida y cómo siente Vane por dentro. O sea, todavía es un tema que cuesta porque no sé qué tanto tiempo debe pasar una persona para hablarlo normal. Es complicado, pero es lo que yo digo. Yo siento que todo fue un proceso y agradezco enormemente, y siempre lo digo, a la doctora que llevó esta situación, la que me dijo que lo perdí, porque para mí fue un ángel, porque me dijo yo quiero que sepas que no hay nada malo en ti, que hay un porcentaje alto de personas que pasan esto. Muchas mujeres no lo exteriorizan, piensa que a lo mejor Diosito quería esto así, quería evitarte cualquier tipo de complicación, no sé qué. Vamos a trabajar ahora en que esa bebé va a llegar. Y siempre nos referíamos a niña, y tuve niña. Ay, qué bueno. Y yo siento que eso a mí me dio como mucha fuerza. Ya venía de lo de mi suegra, me di el momento de llorar, pero yo les digo, o sea, yo lloré literal 20 minutos o 15, que solté todo. Le hice esa pregunta a Alfredo por cosas de Dios. ¿Cómo quisieran vernos? ¿Qué nos diría tu mamá? Él me dijo, adelante, ok, vamos para adelante, la vida es linda, vamos a aprovecharla, es un regalito Exacto. de Dios. Y yo creo que esa fue la manera no fue fácil, porque a mí me da, No bueno, es Virgi lo fácil. sabe, a mí me da terror el proceso de tener otro niño, no es que no quiera, pero me da, y yo te escucho diciendo Sí. que no querías, y yo soy así como de la que, no sé, tal. Pero siento que eso, el hablarlo, el exteriorizarlo, Sí. me ayuda Expresarse. bastante. Ahora te pregunto, ¿recuerdas esa primera persona o alguna persona en especial que haya llegado a ti para recibir ayuda y que haya sido difícil, pero tú entiendas esa parte de comprendo tu dolor? Sí. Porque Claro yo no que sé sí. de qué manera has podido sacar o que tú te sientas súper bien porque dijiste, logré ayudar a esta persona también que pasó por lo mismo que yo. Y es la satisfacción del trabajo que hago, de poder brindarle a esa persona que de verdad necesita ayuda, de una manera, como te dije, escuchando, porque es lo primero, es lo principal. Eso primero que yo hago es darle el tiempo de que sepa que la voy a escuchar, sin juicios, sin críticas y sin, como dije anteriormente, sin expectativas. Sí, y muchas madres, y quiero recalcar mucho en eso, muchas madres que tienen niños especiales se sienten menos, se sienten hasta con amargura porque a mí, y traté a una persona que tenía un niño especial y ella se sentía con mucha rabia por dentro, porque porque a mí, y yo la traté y le dije, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a otras madres? Porque es un plan divino. Esos niños son seres especiales que vienen a enseñarnos lo que de verdad es la vida. Tú sabes, entonces esa me dio mucha satisfacción porque inclusive esa persona se cohibía mucho de estar en lugares públicos porque sentía que miraban mucho a su bebé y me siento muy bien que por lo menos en eso le cambié su manera de mirar a su hijo, porque hasta con el niño. Tú sabes, cuando tú te sientes con vergüenza porque tú crees que te van a Como que mirar, se lo estás transmitiendo al niño. Entonces, ese niño que no pidió nacer, nosotros buscamos nuestros niños. Y Dios tiene un plan perfecto con todo. Yo creo mucho en Dios y el tiempo de Dios, Dios tiene un plan perfecto y Dios no castiga. Nosotros tenemos ese tabú. No son castigos de Dios, son bendiciones de Dios. Y que a lo mejor la gente lo viene a ver después, porque a mí esos niños me parecen hermosamente especiales. Son perfectos, Sí. son niños que no cometen Son muy puros, pecados, total. son puros, son la imagen de Dios en la tierra. Entonces eso me llena mucho porque me identifico mucho con madres especiales. Me gusta trabajar con ellos y me gusta servirles. ¿Qué puedo yo hacer para ayudarte? Yo tuve una niña especial.
Mi hija no hablaba, no caminaba, estaba en una silla de ruedas, sufría de parálisis cerebral, tenía epilepsia y encima de todo eso también tenía un problema crítico en sus pulmones. Entonces, a mí eso no me cohibió. Yo a mi hija la cambiaba, le compraba ropa, le hacía el pelo. Era preciosa. una muñeca, un ángel. Y así, y esa niña me enseñó a mí a valorizar lo que de verdad es la vida, lo que son las personas, tu familia, mi mamá, mi papá, que esa fue otra pérdida que tuve. Mi papá falleció 2 años después de mi niña. Y yo tenía una relación con mi papá increíble. Y me hizo una falta y me hace una falta, pero también otro proceso bonito y lindo. Mi papá era un ser muy especial. Bueno, sí, ya Roxana nos dijo que era la niña consentida cuando se casó. Pero qué bonito esa transformación y para mí es ejemplo y te admiro Ay, al gracias. 1000%. Y yo le comentaba a Roxana que yo también soy súper mega positiva al punto de estresar a la gente con mi positivismo. Así mismo. Pero yo creo que todo es cómo llevamos y cómo afrontamos las cosas en la vida. Y qué bueno que existan personas como tú transformando. Ay, gracias. Diría yo, transformando el dolor En acción, como yo digo. en acción y verte sonriendo. ¿Alguna vez tú también te preguntaste el por qué a mí o no? Porque yo difiero un poquito de eso. Yo eso trato de evitarlo. O sea, si algo me pasa, por algo es. Si yo te soy 100% honesta, nunca me quejé de mi hija, al contrario, sentí que fue un privilegio que yo fuera elegida para ser su mamá. Yo tuve un padre en Carolina del Norte, Father Ty, que él me decía, tú no sabes lo privilegiada que tú eres. Dios te eligió a ti para ser la madre de Jessica. Tú estás haciendo el trabajo de Dios aquí en la tierra. Y mi hija fue una bendición. Y le doy gracias a Dios que la tuve y que me enseñó todo lo que puedo decir que sé hoy y lo que soy hoy. Una bendición. Roxana, ¿cuánto tiempo tú dices, o según tu experiencia, tú, Vane, yo la verdad todavía como que trabajo en eso un poco porque hablarlo tan abiertamente es difícil, o sea, para mí es difícil, sobre todo cuando yo con esa persona era como que mi vida pública o mi trabajo público era en conjunto con esta persona. Y luego de esa pérdida es como que todo el mundo está en ti, tu mirada, porque eras como que lo más cercano, lo más próximo. Quiero información, quiero saber, quiero detalles. Y yo siento que yo me encerré en una burbuja literal. Y luego de este proceso, cuando ya yo me sentía como quizás un poco más, muere mi abuela, que era mi abuela materna y era como que la que me consintió, la que yo decía, quiero tajada con queso y me hacía tajada con queso. Me voy a despertar a las 10, me despierto a las 10. Muere ella y, o sea, todavía para mí es un poco difícil hablarlo, honestamente. Yo creo que va en eso de, no sé si coincido, de exteriorizar, porque fíjense ahorita que yo hablé de Ari, de esta niña, quizás yo no he hablado lo suficiente, pero quizás lo de mi bebé, la pérdida de mi bebé, lo de mi abuela, es algo que sí ya he como hablado mucho sobre el tema. No sé en tu caso también qué es lo que te ha ayudado, pues. Es un proceso y te ayuda el tú mantenerte mente positiva, tener esa esperanza de que vienen días mejores. Tú no puedes centrarte solamente en lo que me pasó. Tú tienes que mirar qué voy a hacer. Ahora de aquí, ¿qué hago? ¿Cuál es mi siguiente paso? Tú sabes, y mirar todo accionar, como exactamente, y tener gratitud por todo, lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, lo no tan malo, ser agradecido. Y eso es lo primero que yo hago desde que abro los ojos. Gracias, Dios mío. Y le repito a la gente, sé agradecido. Y siempre ten la conciencia de que lo que pasa, a veces te pasa algo y es evitando que pase algo peor. Esa es mi visión. Y pensar que el futuro viene mejor. Lo que yo le digo a la gente, vive el hoy. El pasado, oye la palabra pasado, ya pasó. Y el futuro no ha llegado. El futuro causa ansiedad, estrés. Vivir el hoy, concentrarte en vivir lo que tú estás viviendo hoy. Y sacar lo mejor de lo que se está viviendo.
De verdad que yo estoy encantada. Sí, yo Pudiese quiero que durar esto acá se 3 horas. extienda. Roxana, esto se va a repetir, pero nos vamos a ir a una cafetería Claro que a sí. seguir conversando. Admiro tu fuerza. De Gracias. verdad que muchísimas gracias. Gracias por compartir tu historia, porque sé que va a llegar a muchas personas. No sé si quieras darle un mensaje a todas las personas que están viendo, que van a conectar con tu historia, de qué manera también pueden comunicarse contigo, pueden conversar contigo y de cierta manera tú poder ayudarles a ver y a transmitirles este positivismo que se siente, porque esto es una cuestión de energía. Mi consejo es que todo es posible cuando tú lo crees. Seguir adelante. Mi información se la podemos dar más tarde y encantadísima de estar con ustedes, que me han hecho sentir tan cómoda y tan libre de hablar. Ay, y qué bueno. sí, encantadísima. Me encanta ¿Viste que era escuchar muy eso. fácil? Facilísimo. Como cierre y agradecer por ver esto hasta el final, agradecer a quienes nos apoyan, a los que hacen posible que estemos aquí compartiendo historias y momentos, conversaciones que no, quizás a veces no son tan fáciles. Cuando yo hablo, a mí, no sé si No, lo notan, Virgi y yo estábamos así casi que temblando y aquí Roxana con aquella entereza Mira contando que toda a su mí historia. me da mucho calor todavía, o sea, yo sé que yo lo he Sí. llevado de una buena manera y de verdad que siento que una de las cosas que quizás a mí me ha ayudado a sobrellevar este dolor o ese proceso es ver cómo otras personas que quizás tienen más dolor que yo lo han llevado de una manera también y de admirar, que siguen de pie, que se siguen levantando, que siguen buscando maneras y motivos para sonreír. Entonces, sonreíamosle más a la vida. Así Claro es. que sí. Así es, que la vida es un regalito de Dios. Aquí estamos, me quedo con todo, me quedo con el positivismo, con la transformación, con todo lo bonito que nos dejas, con la fuerza. Ay, gracias. Por más personas como tú en este mundo, que aprendamos todos los días. Amén. Y recuerden que todos en la vida pues pasamos por momentos difíciles y todo es cuestión de actitud, de cómo la veamos y cómo agradecer cada día de nuestra vida por las cosas Exactamente. maravillosas que Y tenemos adivina qué, alrededor. una dominicana, ¿cierto? Sí. Una dominicana que habla Orgullosa. español, que habla muy bien el español, que habla muy bien el inglés y estuvo aquí hoy con nosotras en Estados Unidos. Habla español. Gracias. ¡Yeah!